dice así la palabra de Dios, Apocalipsis 6:1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por sobrenombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Aleluya. Padre nuestro, Dios mío, permite que entendamos tu palabra, Señor, y la apliquemos de inmediato a nuestra vida. Y que a ti, Señor amado, te demos la gloria siempre y la honra, Señor, y que nuestro tiempo, nuestra vida, esté consagrada a ti. Bendice, Padre, esta iglesia y permite que lo que hablemos hoy sea retenido, guardado en el corazón de ellos, Señor, y que se haga carne, se haga voluntad en nosotros, Señor, se refleje en nuestras obras, para que el mundo vea, Señor, que tú nos has amado, que somos tu iglesia, Padre Santo, que el mundo te vea a ti a través de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Se pueden sentar, amados. La profecía bíblica, hermanos, tiene algunas características. Y a lo largo y lo ancho de la Biblia, usted ve que Dios, cuando va a hacer algo en tiempo futuro, acostumbra a hacer cosas mientras tanto, cosas que se parecen a eso que va a suceder en el tiempo futuro.
con el propósito de que su pueblo, el pueblo de Dios, vaya entendiendo lo que ha de venir. Por ejemplo, en el discurso del Monte de los Olivos, una de las grandes profecías del Señor, antes de ir a la cruz, trata acerca de los tiempos del fin. Dice las cosas que han de suceder hacia el tiempo del fin. No obstante, usted las encuentra mezcladas con una profecía del Señor que se iba a cumplir poco tiempo después allí en Jerusalén, de tal manera que es muy difícil para el que estudia la Biblia y estudia Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 21, determinar qué era para aquellos tiempos, qué fue lo que habría de cumplirse en el año 70 de la era cristiana, cuando Jerusalén fue destruida, y qué aplicaría al tiempo del fin. A veces es un poquito bien difícil saber, poder sacar, ¿verdad?, qué es para nosotros y qué halló ya su cumplimiento. Dios lo hace con todo propósito, porque el Señor, que es dueño de las circunstancias, hace, hermano, y crea circunstancias parecidas para que nosotros podamos entender lo que nos viene para encima. Cuando el Señor habló a través del profeta Joel en el Antiguo Testamento, habló acerca del derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Habló de un periodo de ayuno y de lamento y decía: salga del tálamo la novia, ¿verdad? Mire, aún los niños y los que maman, póngase en ayuno y oración, porque los tiempos van a ser difíciles. Pero entonces culmina esa profecía diciendo que en aquellos tiempos también el Señor derramaría su espíritu sobre toda carne, y que nuestros hijos y nuestras hijas profetizarían, que los ancianos soñarían sueños, y que sobre toda carne el Señor derramaría su Espíritu Santo y se vería la gloria de Dios. Joel lo profetizó aproximadamente 700 u 800 años antes de que ocurriera el día de Pentecostés. Y en el día de Pentecostés estaba Pedro con los discípulos, y alrededor de 100 y pico de personas estaban esperando la promesa del Padre. Y cuando es derramado el Espíritu Santo sobre ellos, Pedro se levanta y cita la Escritura y dice: mire, no se extrañe nadie, porque esto es lo que estaba escrito, que en los postreros tiempos el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne, y esto que ustedes ven es precisamente eso. Sin embargo, nosotros sabemos que la profecía de Joel, aunque halló un cumplimiento parcial o anticipado en el día de Pentecostés, es algo que es dado para el tiempo del fin. De manera que en el tiempo del fin también ocurriría eso, o ocurrirá eso sobre el pueblo. Lo estamos esperando así. Y así, cuando la gran profecía que se da en el libro del profeta Isaías concerniente al nacimiento del Mesías decía: pues la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Y antes de que coma mantequilla y miel, pues todas estas cosas se cumplirán. Y el profeta da una profecía mezclada con algo en el futuro, y le profetiza algo a aquel rey que estaba escuchando. De manera que la profecía tenía una doble aplicación: una aplicación inmediata y una aplicación mediata. Y lo mismo vemos, hermanos, cada vez que encontramos profecía en las Escrituras, vemos que hay tipos de ese cumplimiento hasta que un día se cumple exactamente lo que Dios dijo que se habría de cumplir, pero que el Señor como que nos da anticipos de lo que nos va a suceder. En el libro de Apocalipsis y en los libros de la Biblia se habla del anticristo como la figura que ha de venir hacia el tiempo del fin, que va a querer suplantar en la mente y en la conciencia de las personas a Dios. Sin embargo, aunque en la Biblia dice claramente que se va a manifestar en el tiempo del fin, no obstante, Juan ya en su primera epístola comienza diciendo que ya en aquellos tiempos había muchos anticristos que estaban entre ellos, que el misterio de la iniquidad ya había comenzado, y define al anticristo como aquel que niega que Jesucristo vino en carne. De manera que ya en aquellos días había anticristos, pero eso no quita que venga el anticristo del cual habla la palabra de Dios.
De la misma manera, en el libro de Apocalipsis encontramos mensajes a 7 iglesias. Y la gente dice, qué bueno, que eso no nos va a tocar a nosotros, porque eso es en la gran tribulación. Y ahí que usted se equivoca, hermano. Porque esas 7 iglesias han existido a través de toda la historia de la iglesia. Y seguirán existiendo, ahí seguirán conviviendo hasta que Cristo venga. Habrá la iglesia de Tiatira, habrá la iglesia de la Odisea, habrá la iglesia de Filadelfia, y todas estarán ahí. Y cuando el Señor venga y arrebate la iglesia, ese será el estado de la iglesia. Iglesias que han abandonado su primer amor, iglesias que el Señor le dice que hay profecía falsa en medio de ellas, que hay una mujer que se llama Jezabel que invoca, qué sé yo, y está profetizando y está enseñando a sus hijos a fornicar. Todo ese tipo de cosas, dígame si usted si es cierto o no, que se dan hoy. ¿Y por qué se dan hoy? Porque el Señor, hermano mío, los está dando en anticipo a lo que va a suceder en el tiempo del fin, pero que sigue sucediendo en nuestros días. Dios en su infinita misericordia permite que su pueblo vea estas cosas para que sepa lo que va a suceder. ¿Cuándo es que se dará efectivamente esta visión que tuvo el apóstol Juan en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis? Bueno, estamos en récord aquí en la iglesia diciendo que eso va a hallar su perfecto cumplimiento durante el periodo de la gran tribulación, y que esperamos que la iglesia pues no esté aquí, esperamos, pero eso son teologías, ¿verdad? Nosotros esperamos eso, es nuestra interpretación. La verdad la sabe Dios, solo Dios la sabe. Nosotros esperamos que antes de que sucedan esas cosas, pues nosotros hayamos sido arrebatados al cielo, como dice la Escritura, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses capítulo 4. No obstante, el Señor nos está dando un anticipo, nos está haciendo vivir, hermano, estas cosas que están en el libro de Apocalipsis, para que su pueblo se prepare, para que su pueblo conozca lo que está sucediendo a su alrededor. No para que oigamos y comentemos y escribamos libritos, sino para que nos preparemos, para que esa palabra que estamos oyendo y aprendiendo se convierta en obra en nosotros. El pueblo vive en tinieblas, pero la palabra del Señor dice que su pueblo no está en tinieblas, para que ese día lo sorprenda como ladrón en la noche. Para eso están los predicadores, los pastores, los profetas del Nuevo Testamento, que dan a conocer la verdad de Dios, que interpretan la palabra del Señor para la iglesia, hermano, para que el pueblo de Dios esté preparado para cualquier eventualidad. Por eso es que en esta mañana, obedeciendo a esa carga que el Señor ha puesto sobre mí, pues yo quiero compartir brevemente esto con la iglesia, hermanos. Y quisiera poco a poco analizar estos pasajes, estos versículos de Apocalipsis capítulo 6, porque son cosas que, aunque sabemos que van a suceder en plenitud durante el periodo de la gran tribulación, sin embargo están sucediendo en nuestros días como un adelanto, como un tipo de eso que va a suceder, y el pueblo tiene que estar preparado. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ese pasaje no habla del Señor, habla del anticristo. Habla de este personaje que va a querer suplantar a Cristo en el corazón de mucho pueblo de Dios, y por supuesto en el corazón de todo el mundo. Va a venir en un caballo blanco, va a querer imitar la venida del Señor. Se va a presentar a sí mismo como un gran conquistador de almas, no de armas, sino de almas. No va a venir armado, sino que va a venir con un arco sin flechas, pero va a traer una corona. O sea, va a querer conquistar al mundo con amistad, con amor, con mucha comprensión. Va a querer suplantar al Hijo de Dios. Y dice la palabra que será uno de los primeros eventos que va a ocurrir durante ese periodo terrible de la gran tribulación. Pero ¿cuántos anticristos se han levantado en la historia? ¿Cuántos han comenzado hablando de paz y luego han sacado las armas de guerra? Hitler fue uno de esos grandes anticristos de la historia, que comenzó con su partido nazi queriendo traer una revolución social allá a Alemania, con el fin muy bueno de unificar a Alemania,
de reclamar para los alemanes todo aquello que la historia les había quitado en el 1918. Y todo el mundo se unió detrás de Hitler porque la causa era buena. Pero mientras se anunciaba esta causa muy buena, surrepticiamente Hitler estaba matando al pueblo de Dios. Y muchos alemanes, muchos de los que sirvieron en las Fuerzas Armadas alemanas, en la Wehrmacht, hermano, todavía, si están vivos, no saben, no quieren aceptar el hecho del holocausto. Hay mucha gente que niega todavía el que el holocausto haya realmente existido. Muchos alemanes se niegan a creer que ellos fueron copartícipes, que ayudaron a este régimen que acabó con casi 8 millones de personas, entre ellos 6 millones de personas pertenecientes al pueblo de Dios. La Biblia pinta al anticristo de esa manera, peleando una guerra santa, una guerra para reclamar derechos inalienables de naciones, de pueblos, de gentes. Sin embargo, por debajo de la mesa, matando, liquidando al pueblo de Dios, porque ese ha sido siempre el objetivo del enemigo, del diablo. Y así se han levantado muchos en la historia, desde los tiempos de Antíoco Epífanes, los tiempos de Hitler, y se seguirán levantando anticristos a lo largo y lo ancho de la historia. Dicen por ahí que Napoleón también era un tipo del anticristo, Napoleón Bonaparte. Y cada rato, hermanos, se levanta un personaje de estos que habla una cosa pero hace otra, y que termina utilizando la fuerza militar para conquistar, porque tiene el arco. Lo tiene sin flechas, pero tiene el arco. Lo exhibe sin flechas, pero tiene la autoridad. Es el curso que siguen todos aquellos, hermanos, que comienza jugando con el diablo. Judas no era el hijo de perdición hasta que entró Satanás en él. Y entró Satanás en él justo en el momento en que entró la bendición en los demás discípulos, en la cena del Señor. Entró Satanás en él justo cuando el Señor, en un acto de amistad, de amor sin límites, le moja el pan y se lo da para que lo coma como su mejor amigo. Aquel que mi pan comía, que de mi pan comía, me dio una patada, dijo el Señor, levantó contra mí su calcañar. Le entregó el pan, y la palabra del Señor dice que Satanás entró en él. Desde aquel momento aquel hombre había sellado su perdición. ¿Cuándo, hermano mío, una persona pierde su salvación para siempre? Es difícil de decir. Si le hubiesen preguntado a Judas 5 minutos antes de aquel evento, hubiese dicho: pero si yo soy el tesorero, yo soy el que guarda el dinero, yo soy el hombre de confianza de Jesucristo, yo estoy aquí en el grupo de discípulos, ¿cómo yo voy a ser el hijo de perdición? Pero unos instantes después, hermano, entró Satanás en él y se cumplió la escritura en aquel hombre. De la noche a la mañana este hombre Hussein se vuelve loco, empezó a jugar con el diablo y finalmente el diablo lo conquistó a él. Y lo mismo pasará en el tiempo del fin con la persona del anticristo. Quizá usted lo está viendo caminar por ahí, salir en las noticias. Es la gran persona, ese gran magnate, es el hombre que ayuda a todo el mundo, es el hombre de renombre. Pero un día, quizá cuando menos se lo espere, entrará Satanás en él y se convertirá en el anticristo de la historia. Y estamos viendo, hermano, como este tipo del anticristo sencillamente está tan enajenado que no se da cuenta de lo que está haciendo. Es obvio, nadie en sus cabales haría lo que este hombre está haciendo. Su situación es indefendible. Tarde o temprano, aunque se envuelva en guerras, tarde o temprano tendrá que perder. No obstante, hermano, el que está endemoniado está ciego, no entiende. Usted le habla y siempre tiene argumentos. Entonces llama a una guerra santa. Es un tipo del anticristo. Sus peleas son peleas santas. Invoca el nombre de Dios. Se pelea y se mata en el nombre de Dios. ¿Cuántas veces ha sucedido eso en la historia, hermano? Y seguirá sucediendo. Estamos viviendo en días en que uno de estos tipos terribles de lo que ha de suceder en la gran tribulación está sucediendo en nuestro medio. La palabra del Señor le dice a la iglesia, le dijo una vez a sus discípulos el Señor: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia,
yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la faz de la tierra. Dios se lo dijo a sus discípulos. El Señor se lo dijo a la iglesia. La iglesia está siendo probada. El mensaje es para la iglesia. Aunque la plenitud del cumplimiento de esto, Dios quiera que nunca nos toque y que estemos con el Señor en el cielo, aunque eso lo estimamos que será en el futuro, no obstante estamos viviendo como vivieron los judíos durante el año 70, que vieron destruida su ciudad. Que aunque el Señor estaba hablando del tiempo del fin, aquella profecía tuvo un cumplimiento parcial y adelantado en el año 70 antes de Cristo. Y ellos vieron cómo sus mujeres eran violadas, y ellos vieron cómo su pueblo se moría de hambre, y ellos vieron cómo su ciudad era destruida, cómo ellos eran dispersados por todas las naciones. El pueblo de Dios, hermano. Ellos pensaban que jamás eso les podría ocurrir a ellos. La iglesia hoy día piensa que jamás el infortunio la va a tocar, y está equivocada, mi amado. Y miré cuando abrió el segundo sello, y el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El Señor Jesucristo dijo que hacia el tiempo del fin habría guerras, rumores de guerras, habría terror. El terrorismo sería una realidad, terror, pánico. Se levantaría nación contra nación y reino contra reino. Se destruirían los unos a los otros con ataques armados. No habría paz sobre la faz de la tierra. Cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, mi amado, vendrá a un ambiente bélico, a un ambiente de guerra, donde la gente se estarán matando los unos a los otros. Mientras las naciones del mundo se preparan para enfrentarse en el Golfo Pérsico, también allá en Sri Lanka se matan los unos a los otros. En la Costa de Marfil se matan los unos a los otros. En Sudamérica, en Colombia, se matan los unos a los otros. En los Estados Unidos, un muchacho de 19 años toma a su bebito, casi recién nacido, le arranca los bracitos, lo desmembra completamente y luego se lo dio a comer a su German Shepherd. Cosas terribles, hermano, que están pasando a lo largo y lo ancho de este mundo. El diablo ha levantado su espada, mi amado, y la iglesia haciendo religión. Hermano mío, es hora de despertar. Es hora de darse cuenta de que el diablo nos está atacando y duro. Alabado sea el Señor, que es momento de hacer una realidad en nuestra vida la palabra del Señor, que ya está bueno de estar haciendo religión y ponernos a vivir el evangelio. Son dos cosas diferentes. Es tiempo de tomar esta palabra y hacerla nuestra. Y cuando el Señor dijo: amaos los unos a los otros, lo dijo, mi amado, porque es el único antídoto contra lo que el diablo tiene. El amor de Cristo es el único antídoto contra el odio. Es el único antídoto contra las guerras. Es el único antídoto contra las iras. Es el amor de Dios derramado en el corazón de aquellos que le buscan y le aman, amado. Es el único antídoto que hay. Es el amor de Cristo derramado en nuestro corazón. Créame. Guerras, rumores de guerras. Nunca antes en la historia, en tiempos de paz, había habido una movilización de tantos ejércitos, hermano. Y la gente dice inocentemente: las cosas no están muy malas, porque imagínense cuando los rusos habían estado juntos con los Estados Unidos, cuando los iraníes, que dicen o decían hace unos días que Estados Unidos era el gran Satán, iban a estar del lado de los Estados Unidos peleando contra Irak. ¿Cuándo? Cuando los árabes se iban a poner del lado de los judíos para pelear contra un árabe. El mundo está loco. No, hermano, no está loco el mundo. Es que se está cumpliendo la palabra de Dios. Es que Dios dijo
que cuando el anticristo se manifestara, oiga esto, las naciones se unirían en pos de él. El mundo estaría unido bajo el gobierno de ese solo hombre. Hace unos cuantos años o quizá meses la gente decía, eso no es posible, porque un mundo tan dividido, donde existen árabes y judíos que se odian a muerte, un mundo como el que está tan dividido, imposible es que se unan en una causa común. Pues ahí usted lo tiene hoy. Usted tiene iraníes y americanos peleando del mismo lado. Dios está demostrándole al mundo, mi amado, que aún los peores enemigos se unirán bajo una sola bandera en los tiempos en que este hombre salga, aleluya, montado en el caballo blanco, para unificar, hermano, toda la tierra bajo su señorío, en una imitación falsa de la venida del Hijo de Dios. El mundo está maduro. La tierra, la mies de la tierra está madura, aleluya. La gente mira las cosas y no se da cuenta que el tiempo de la siega ha llegado, aleluya, y que la iglesia tiene que prepararse, mi hermano. Jamás alguien se hubiese explicado algo como esto, pero hoy, delante de nuestros ojos, estamos viendo esa unidad. La iglesia toda dividida, el pueblo de Dios todo dividido, y hasta, hermanos, los árabes y los judíos están peleando al mismo lado. ¿Qué le parece a usted hoy? El diablo está uniendo al mundo. Uno de los argumentos del anticristo contra la iglesia del Señor es que él logró unir lo que Cristo no pudo unir. Oiga eso. Es uno de los argumentos que los impíos usan. Los de tal religión están unidos, no hay divisiones entre ellos. Mira, hasta los árabes y los judíos están unidos en una causa común. Sin embargo, los cristianos están todos desbandados. Qué terrible argumento, hermano. Por eso es que hablamos de la unidad del pueblo de Dios, y no nos podemos limitar simplemente a hablar de la unidad del pueblo de Dios. Tenemos que practicarla. Tenemos que practicar esa unidad dentro de la iglesia primero, dentro de las congregaciones primero. Una congregación que no esté unida, que no se amen los unos a los otros, que no se respeten los unos a los otros, no puede aspirar, amado, a que iglesias y concilios y diferentes congregaciones estén unidas. Tenemos que empezar por nuestra propia casa. ¿Y por dónde vamos a empezar? Pues por nuestra familia. Si tu familia no está unida, ¿qué va a estar unida a la iglesia? Si la iglesia comienza en tu casa. Si tu familia está manga por hombro, si tú estás por un lado, tu mujer por otro, tus hijos por otro, ¿de qué unidad estamos hablando en el pueblo de Dios? Si en el microcosmos no estamos unidos, tampoco lo estaremos en el macrocosmos. Ve anotando, porque son fenómenos que estamos viendo, amado, en nuestros días. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz del medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Interesante, ¿verdad, hermano? Salió alguien montado en un caballo negro con una balanza en la mano. Lo vio así en visión el apóstol Juan. Y otro salió gritando y diciendo, anunciando: 2 libras de pan por el salario de un día. Eso es lo que dice ahí. 2 libras de trigo, 2 libras de pan por 1 denario, que era lo que un obrero se ganaba en todo un día. La voz era entonces: usted tiene que trabajar un día para comerse 2 libras de pan. ¿Usted sabe lo que es eso, amado? Eso habla de recesión. Eso habla de depresión económica. Eso habla de una inflación de 2 y 3 dígitos. Eso habla de escasez de dinero suelto, líquido,
Eso habla de que la gente no tiene dinero. Eso habla de que habrá pan, pero la gente no tendrá con qué comprarlo. Eso habla de hambres. Eso habla de desasosiego. Hoy día, mi amado, aún en los Estados Unidos, la nación más rica y poderosa del mundo, dicen algunos, mucha gente muere de hambre en las calles de Nueva York y de Chicago. Te lo ve a cada rato en reportajes de televisión. Pero no solamente en Estados Unidos, a nivel mundial, diariamente mueren casi 10,000 personas de hambre. De hambre solamente, sin contar otras causas, de entre los cuales 2.500 aproximadamente son niños. Cada hora, mientras se celebra este culto, que dura 2 o 3 horas, pues habrán muerto alrededor de 6,000 a 7,000 niños de hambre. Y usted ve a su niñito y jamás podría imaginarse una cosa como esa. Cuando se le hincha el vientre a uno de estos niñitos, cuando ya aunque se le dé comida, ya no vuelven a tener vida, porque el cuerpo ya se olvidó de cómo era que se asimilaba el alimento, ya no lo puede asimilar. Y se va muriendo poco a poco, y los gusanos no esperan a que esté muerto para empezárselo a comer. Son cosas terribles, hermano. Pues la Biblia dice que eso va a venir. Hoy día, si usted está viendo las noticias, se tendrá que dar cuenta que el mercado de valores va descendiendo en picada. Que sin haber todavía una escasez de petróleo, los precios están subiendo como en un cohete. ¿Por qué la gente tiene miedo? ¿A qué le teme la gente? Pues la gente le teme a quedarse sin dinero. Y cuando la gente le teme a quedarse sin dinero, pues dejan de comprar. Y cuando la gente deja de comprar, los que venden no pueden vender. Y el mercado de valores y la economía del país se sostiene a base de compra y venta. Y si la gente no vende y la gente no compra, entonces el mercado de valores baja. Y eso es lo que usted está viendo ahora, porque la gente tiene miedo. Ese miedo hace que la gente retenga sus chavitos en su casa. Ese miedo hace que la gente retire sus ahorritos de los bancos y los meta debajo del matre en la cama. Y saque su dinero de circulación. Y si usted tenía su dinerito invertido en residencias, en solares, en posesiones, usted se va a dar cuenta de la triste realidad de que usted tiene un montón de cosas, pero no tiene chavos con qué comer. Y habrá gente que tenga grandes fincas y grandes propiedades y lujosos automóviles, y se darán cuenta que no van a tener dinero para comer, lo que pasó en los años 30. Y la economía comenzará a desplomarse, y los alimentos comenzarán a escasear. ¿Por qué? Porque no va a haber manos que los fabriquen. La gente no trabaja gratis. Las grandes empresas comenzarán a echar fuera a sus empleados para poder economizar en los gastos. Y es una espiral, hermano, que va hacia abajo. Los Estados Unidos están metidos en esa guerra porque saben que la mitad del petróleo que consumen viene de allí. Y si se vienen privados en el día de hoy de eso, mi amado, quizá no tendríamos la electricidad para iluminarnos en el día de hoy. Pero no solamente eso. El Señor dijo en su palabra: mira, va a faltar dinero y va a faltar pan, pero el petróleo no. No toques el aceite, ni le toques el combustible a los borrachones. No toques ni el petróleo, ni toques el vino. ¿Por qué, mi amado? Porque la palabra de Dios tiene que cumplirse. La Biblia dice que en los postreros días habrá 3 pecados capitales entre el pueblo de Dios: los afanes de la vida, la embriaguez y la glotonería. La embriaguez, el vino. Hasta que el Señor venga, el pueblo estará bebiendo, estará emborrachándose. Hoy día, una de las más graves adicciones no es la heroína ni es la cocaína, es el alcohol. El alcohol se consume mucho más que cualquier cocaína y heroína juntos, hermano.
Porque el alcohol está en todas las casas, se bebe socialmente, es aceptado, a nadie meten preso porque se dé un palo, a nadie. Y el diablo sigue utilizando el alcohol, hermano, para minar el fundamento moral de nuestra sociedad. Y aún mucha gente que está en las iglesias clamando el nombre del Señor, amado hermano, están enviciados con el alcohol y envenenan a otros, se envenenan ellos. Terrible cosa, terrible pecado que el Señor dijo: ten cuidado con la embriaguez, ten cuidado con los afanes de la vida, ten cuidado con la glotonería, porque son los 3 pecados que van a permear entre el pueblo de Dios en ese tiempo del fin. El que tenga oídos para oír, oiga en la iglesia. El mundo estará con otros pecados, será como en los tiempos de Lot, los sodomitas, los homosexuales, pero eso no es pueblo de Dios. Pero dentro del pueblo de Dios, el Señor advirtió de 3 cosas. Esa ansia de estar comiendo en todo momento, hermano. Gente que no sabe lo que es ayunar. Gente que nunca ha aguantado el deseo de comer, ni siquiera por amor de Dios. Eso estar comiendo siempre, la preocupación por la comida. El Señor dirá, para enderezar eso, 2 libras de pan por el salario de un día. Dios ama a su iglesia, hermano. 2 libras de pan por el salario de un día. Y hay que ser práctico en esto, mi hermano. ¿Qué usted va a hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros, la iglesia, en vista de que sabemos que eso va a ocurrir? ¿Nos sentaremos y esperaremos a que ocurra? ¿Y confiaremos en que sin hacer nada el Señor nos va a librar? No, mi hermano, hay cosas que la iglesia puede y debe hacer. No se meta en deudas. No se meta en deudas. Usted tiene un dinerito, economícelo, porque lo va a necesitar cuando el pan suba. Mucha gente cree, pues cuando suba la gasolina no salgo en carro, como si el petróleo fuera para gasolina nada más. El petróleo nos ilumina. Con petróleo se hace la cobertura de las pastillitas que usted se toma para que no le dé acidez estomacal. Con petróleo funcionan las industrias, que son las que hacen las medicinas para sanar a los enfermos. Con petróleo se mueve toda la economía del país, hermano. El Señor dijo: no me lo toques. Muchos van a hacer idolatría del petróleo. Valdrá más que el oro, hermano. Será aquello por lo cual la gente se mate, y será el elemento que Dios va a utilizar para ir preparando a este mundo para la segunda venida de su Hijo Jesucristo. No toques el aceite ni toques el vino. Lo estamos viendo con nuestros ojos, hermano. No haga inversiones grandes. Usted sabe que va a venir una depresión económica terrible. Los impíos analistas lo están diciendo ya. La palabra de Dios lo dijo hace más de 2000 años. No se meta en deudas mayores. No comprometa todo su salario. Aprenda a ahorrar un poquito. Dele a Dios lo que es de Dios. No se olvide de eso. El Señor dijo: y yo os digo, Lucas 16, haceos amigos con las riquezas injustas, para que cuando llegáis al reino de Dios seáis recibidos con gloria. El que no es fiel en lo poco, tampoco lo es en lo mucho, dijo el Señor. Hazte amigos en el cielo, hermano, en el reino de Dios, con tus riquezas injustas. Consagra tus riquezas injustas porque te las ganaste de una fuente que no es lavada con la sangre de Cristo. Conságralas a Dios. Permite que con la sangre de Cristo se lave ese dinero y se lo consagres al Señor. Hazte amigos en el reino de Dios. Dale al César lo que es del César, cierto, pero no se te olvide darle a Dios lo que es de Dios. Estamos viviendo en tiempos difíciles. ¿Tú quieres tener capital cuando seas recibido en el reino de Dios? Entonces ahora hazte amigos allí con las riquezas injustas. Ahora esas riquezas injustas no las laves en los bancos de por ahí de los pillos de este mundo. Lávalas en la sangre de Cristo y conságraselas al Señor. Hay que aprender, hermano mío, a ser fiel en lo poco.
porque el que no es fiel en lo poco, tampoco lo será en lo mucho, dijo el Señor en Lucas 16. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Muerte, por hambre, por guerras, por todas las cosas, hermano, lo estamos viendo en nuestros días. Estamos viendo cómo la población mundial es diezmada por el hambre, por las guerras continuas. Entre Irán e Irak se estima que murieron más de 1 millón de personas en aquella guerra, hermano. Mucho más de lo que murieron en Vietnam. Mucho más de lo que matan muchos terremotos. 1 millón de personas en una guerra entre 2 países solamente. La espada del diablo está levantada, mi hermano, y la iglesia tiene que entender esto. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Si su hijo está en la edad de ir a la guerra, empiece a orar por él desde ahora, mi amado, para que de corazón se convierta al Señor, para que si tiene que ir y morir, su alma se salve en aquel día, porque estamos viviendo tiempos bien peligrosos. Finalmente, y quiero terminar porque el tiempo avanza, muchos van a ser perseguidos, muchos van a ser muertos por el testimonio, por su comportamiento. Vi bajo el altar. Qué lindo, hermano. Qué lindo sería morir en el altar, para que se cumpla en nosotros la palabra del Señor, que no morimos, hermano mío, dando nuestra alma y nuestro cuerpo al diablo y a los placeres de la vida, sino que se cumpla en la iglesia, en los siervos de Dios. Vi bajo el altar las almas de los que habían perdido la vida por amor de Jesucristo y por su testimonio. No es morir por morir, hermano. Es que cuando se destape el velo en el cielo, aleluya, gloria a Dios, el Señor mire y las almas estén bajo el altar. Alabado sea su nombre. Que si hemos de morir, amado hermano, muramos sirviéndole al Señor, muramos por amor de su nombre, muramos estando consagrados a Él, le entreguemos el último aliento de nuestra vida a Él, gloria al Señor. Muramos no como impíos de este mundo, sino como siervos y siervas del Dios Altísimo. Maravilloso es nuestro Dios. Tenga la iglesia ese sentir que hubo en Cristo Jesús también, amado hermano. Que no tenga que levantarse un Saddam Hussein. Jesucristo se levantó hace rato, gloria al Señor, y nos dijo que es mejor el que muere en Cristo Jesús, amado hermano, que el que muere sin esperanza. Pero la iglesia cómoda piensa en las cosas materiales de este mundo, en el aceite y el vino, mientras los fanáticos dan su vida por la causa de un Dios falso. ¿Se ha puesto usted a pensar? Finalmente vendrá un gran terremoto, hermano. Y juntamente con ese terremoto que el Señor anuncia, se desvanecerá el cielo, la tierra temblará como un ebrio. Muchas islas desaparecerán del mapa y otras surgirán en preparación a los cielos nuevos y la tierra nueva que el Señor va a traer sobre esta faz de esta tierra. En el milenio, el National Geographic, si todavía estará, será diferente el mapa del mundo, porque todo será cambiado, dice la palabra de Dios, por ese gran terremoto que ha de sobrevenir. Estamos viendo en nuestros días el anticipo de esos grandes terremotos. Estamos viendo en nuestros días que los terremotos son cada vez más grandes, más intensos. Más gente está muriendo aún en la época de las luces. Mientras tanto, el pueblo de Dios sigue haciendo religión. Hermano mío, no es cuestión de hablar de Cristo, hay que vivir a Cristo. No es cuestión de hablar de doctrinas y de teologías y de ritos, es cuestión de comenzar a vivir la palabra del Señor.
Se acerca un momento, amado hermano, en que cuando la situación económica apriete, cuando las plagas inunden esta tierra, aún muchos de los que hoy se llaman amigos se tratarán como enemigos. La amistad se va a enfriar. Si a la iglesia lo que lo une es la doctrina, es la teología, es el venir a la iglesia los domingos, eventualmente, mi amado, se quedará vacía y solamente el remanente quedará. ¿Quién quedará? Aquellos que se han amado los unos a los otros como el Señor los ha amado. Aquellos que son amigos, aquellos que tienen una amistad profunda, hermano amado. No menosprecie la palabra amigos. Pedro y Juan fueron llamados para ser discípulos del Señor. Luego el Señor le llamó siervos suyos. Y finalmente los reúne y les dice: ya no os llamaré más siervos, ahora os llamaré amigos. Es el título más alto a que un ser humano puede aspirar en la presencia de su Señor. Abraham, con todos sus defectos, era amigo de Dios. Dios lo visitaba y se acostaba a dormir en su casa. El Señor nos ha llamado a ser amigos. Haced amigos, dice el Señor. Haya amor entre vosotros. Hermano, es lo único que nos va a permanecer unidos en estos tiempos terribles que se avecinan. Los religiosos hoy están contigo, mañana te abandonan. Te cruzan en la calle y ni siquiera te saludan porque son religiosos. Tú no les importas nada. Ellos creen que su relación con Dios es única y personal. No entienden, hermano mío, que el que no ama a su hermano, a quien ve todos los días, no diga que ama a Dios a quien nunca ha visto. El religioso piensa que le puede servir a Dios ignorando a su hermano. El religioso piensa eso. Piensa que es cuestión de la iglesia, la sana doctrina, de alabanza y de todas estas cosas. Mucha predicación. Eso piensa el religioso. El cristiano tiene balance. El cristiano sabe que tiene que mantener una relación saludable con Dios y con su prójimo. Porque el Señor no dio un solo mandamiento. Él ligó uno con el otro. Tu Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor recalcó el segundo: que os améis como yo os he amado.